Hola, mucho gusto. Mi nombre es Gabriela. Soy psicóloga industrial y coach profesional avalada por International Coaching Community de Londres. En estos 10 años aproximadamente que he tenido el enorme privilegio de ejercer esta profesión, así como la de entrenadora, me he dado cuenta que todos los seres humanos y casi que todas las empresas tenemos una característica que es parte de nosotros como seres humanos, y es que contamos con pocas habilidades y por ende conocimiento para afrontar de la mejor manera un luto o una pérdida, no digamos muchos lutos o varias pérdidas simultáneas. Es por ello que he titulado la serie de estas cápsulas que Dios mediante estaré impartiéndote esta y las próximas semanas, la tanatología del COVID-19. Todos estamos viviendo un luto o alguna pérdida. La situación global lo indica, ¿verdad? Desde perder la salud, perder un ser querido, perder un trabajo, perder la libertad, etcétera, etcétera, todo, ¿verdad? Todo lo que apunta es que la mayoría de personas, si no es que casi todas, estamos viviendo pérdidas y la mayoría no sabemos cómo afrontarlas. Entonces el objetivo de estas cápsulas es que tú que estás detrás de la computadora, detrás del teléfono, viendo esta cápsula, en poco tiempo puedas contar con herramientas y conocimiento necesario para saber cómo accionar. La primera pregunta es, ¿qué debo hacer ante la pérdida? Y esas son las herramientas que pretendemos brindarte, primero Dios, con la ayuda de Dios, a través de estas cápsulas. Empecemos con ese nombre raro de tanatología. Probablemente muy pocas personas han escuchado sobre la tanatología. Quiero contarte que esta es una ciencia o una disciplina que se encarga de estudiar la pérdida, el luto, la muerte desde muchos ángulos y trabaja con lo más profundo del ser humano para ayudarlo a superar las pérdidas. Hablemos de cualquier tipo de pérdida, como ya lo habíamos dicho antes, desde la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de la salud, la pérdida de la libertad, cualquier tipo de luto que tú puedas estar atravesando o bien en tu organización. Entonces, la pregunta del millón, ¿por qué el COVID-19 nos trae a abordar la tanatología? Definitivamente es por la pérdida, el tema de la pérdida, y es saber que no vamos a funcionar igual que como lo hacíamos antes, no tenemos los mismos recursos, las mismas herramientas, el mismo tiempo, la misma vida. Hemos dejado algo atrás y estamos pasando apenas por el inicio de algo que ha sido el cambio de vida más radical de muchísimas generaciones. Entonces, para empezar, y lo que queremos abordar en esta breve cápsula, son 3 preguntas para ti. La primera pregunta, si es que tú quieres pasar por un proceso de autoayuda, sería ¿qué tipo de emociones o qué emociones estoy atravesando a raíz de la pérdida de? Y aquí dejamos una línea en blanco para que tú pongas qué tipo de pérdida has tenido. Si ha sido la pérdida de tu libertad, la pérdida de un trabajo, cualquier tipo de pérdida de un ser querido. Pero la pregunta es, si tienes un lápiz y una libreta para anotar, mucho mejor. ¿Qué emociones estoy viviendo a raíz de la pérdida de? Y aquí quiero hacer un paréntesis. Hay 4 emociones básicas. Si tú conoces más de 4, pues puede ser que las demás sean una variación o una mezcla entre estas, pero las primeras son felicidad, miedo, tristeza y enojo. Repito, felicidad, miedo, tristeza y enojo. Con la felicidad pues no hay mucho que hacer, simplemente buscar más experiencias que nos brinden, la sensación o la felicidad, ¿verdad? Claro, de una forma sana y de una forma plena y con propósito, ¿verdad? No los sustitutos de la verdadera felicidad, y creo que aquí podríamos hacer otra cápsula. Sin embargo, la felicidad no es un tema a tratar hoy, es más el miedo, el enojo o la ira y la tristeza. Entonces, si tú ya tienes qué sentimiento o qué sentimientos estás atravesando a raíz de la pérdida de algo, ya podemos pasar a la segunda pregunta.
Y la segunda pregunta es, ¿sé manejar esta emoción o esta emoción me está manejando a mí? Y aunque aparentemente sea una pregunta cerrada que se conteste con un sí o con un no, nos va a dar la luz de si realmente nosotros estamos siendo afectados por esta emoción o si realmente nosotros la estamos manejando bien, ¿verdad? Y algo esencial es que la aceptación es el primer paso para cualquier proceso de coaching tanatológico, para cualquier proceso de autoayuda. Primero es aceptarlo. Entonces, poder decir, bueno, sí, tengo problemas con el miedo, tengo problemas con la ira o con la tristeza, ¿verdad? Es aceptarlo. Y la tercera pregunta que tengo para ti, y es una pregunta muy importante, es ¿de qué forma me está afectando a nivel personal, a nivel familiar, etcétera, etcétera? Pero ¿de qué forma me está afectando el no saber manejar esta emoción? Y de la misma forma, aunque parezca una respuesta a una pregunta muy lógica, muy obvia, nos va a dar el sentido de urgencia para querer cambiar o para hacer algo diferente. Pero recordemos que por ahí creo que Albert Einstein decía, es locura pretender resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces esta pregunta sí nos va a dar un sentido de urgencia y de querer cambiar. ¿De qué forma me está afectando el no saber manejar este sentimiento o esta emoción? Entonces, si tú estás motivado o si estás motivada para pasar por un proceso de autoayuda, te invito a ver la siguiente cápsula y en lo sucesivo las siguientes cápsulas de la tanatología del COVID-19.